cosas que no me esperaba de Hollywood. Por ejemplo, esto está siendo muy común. Personas así en la acera. De repente empezó a vibrar el celular y me fijo yo. Y es que me llegaron ya las notificaciones del toque de queda. Mi compa La Roca, que los amigos le decimos Piedra. Claro que sí, amigos. Nos encontramos en el GTA. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, por primera vez en la historia nos encontramos en Los Ángeles, listos para recorrer esta ciudad. Una de las ciudades más famosas, no solo de Estados Unidos, sino del planeta. Pero resulta que anoche que llegamos nos empezó a sonar el celular. Apareció una alarma en la pantalla. Esto que ustedes están viendo, resulta que hay toque de queda. Resulta que después de las 8 de la noche no se puede salir porque, no sé, justamente ahorita que llegué hay un gran problema, según lo que entiendo, con los migrantes. Hay protestas. Entonces vamos a ver si podemos ir a hacer lo que teníamos planeado por este lugar y también a conocer un poco de la situación de lo que está pasando. Por ejemplo, aquí al frente veo que están tapando todas las ventanas con madera. Ya vamos a bajar para mostrarles, pero vamos a ir a darnos la vuelta a ver qué tiene para ofrecernos la ciudad de las películas, la ciudad de Hollywood. Ojo lo que les digo, todo el lugar del frente le cubrieron los vidrios, le pusieron marcos. Anoche cuando llegamos estaban rapidísimo poniéndole todo, quién sabe si por miedo o qué, pero ya hoy amaneció todo cubierto, como para cuidar de que no quiebren los vidrios o no grafiteen los vidrios, me imagino. Algo tuvimos que haber hecho bien nosotros, algo hicimos bien para que en la esquina saliendo del hotel haya un puesto que se llame Taco México. Dios mío, qué bendición, qué belleza, quesadilla, burritos, tacos, el paraíso. Vean esta belleza de desayuno, cuánto tenía no desayunar así. 4 taquitos de asada con todo, con chile, con cebolla, con culantro y un agua fresca de horchata, al mejor estilo mexicano. Desayunar esto en Los Ángeles, al menos aquí, vale $14. Sabe a México. Amigos, me encontré con Israel de Tlaxcala, que hace unos taquitos aquí mexicanos y más o menos me está contando la situación. Y es que lo que está pasando ahorita en Los Ángeles es que hay redadas masivas que cargan hasta gente que tiene papeles. Sí, ahorita pues muchas veces por el aspecto latino también se los han llevado y todo eso. A muchos los han dejado salir, pero pues nada más te ven con el aspecto latino y también te llevan. O sea, solo por el aspecto se los llevan y ya después revisan si tienen papeles y toda la situación. Sí, ya de todo eso. Y los que no, pues sí los... Sí, pues los que no, pues sí los terminan sacando. A muchos no los dejan comunicarse con su familia, ni tener un juicio, ni nada. O sea, muchos no los agarran y los montan en un avión y van afuera. Israel, y aquí que están cerrando todo esto, los vidrios con madera y que están tapando, ¿por qué es? No, es porque pues ha habido saqueos y todo. También hay saqueos sí, ahorita. Saqueos de las tiendas y todo eso. ¿Y qué hacen? ¿Quiebran los vidrios Han y quebrado sacan los todo? vidrios, sacando las cosas, pues saqueando las tiendas, robando todo eso. Yo pienso que es mucha gente que ni siquiera es inmigrante, que es gente de aquí que pues aprovecha el revuelo para hacer eso. Aprovechan todo el caos y lo que pasa todo eso. y al final lo apuntan como que si fueran migrantes igual. Pues lamentablemente pues ahorita como todo está yendo contra la comunidad inmigrante, pues todo se lo achacan a ellos. Bueno, más o menos así está la situación entonces. Es lo que nos vamos encontrando de entrada en Los Ángeles hoy. A lo que entiendo, esta tienda de aquí es una tienda Apple. Y aquí les estoy dejando un video de lo que pasó hace 2 días. Bastante grave, bastante violento se pusieron las cosas. La saquearon por completo. Y no estoy seguro si fue esta otra de aquí también, que le quebraron todos los vidrios y la saquearon. Amigos, la situación es la siguiente. Resulta que renté esta nave porque dije yo, es la manera más fácil, más económica de moverse por Los Ángeles, porque el transporte público no es muy eficiente para visitar los lugares que queremos visitar. Pero el truco está en que, claro, el carro es barato, vale como $40, $50 el día, pero los parqueos en esta ciudad, por Dios, vean este rótulo, por ejemplo. Si ustedes le ponen atención, lo que dice es $5 por 10 minutos. 10 minutos. Y este es un parqueo barato. Por dejar el carro aquí, pasar la noche nada más y recogerlo en la mañana, tuve que pagar $35. Eso lo escuchamos cada media hora, para no exagerar. Cada media hora suenan las sirenas pasando por todos lados. Para entrar un poco en contexto de qué es la ciudad de Los Ángeles, más o menos funciona así. La ciudad de Los Ángeles tiene aproximadamente 4 millones de habitantes y el condado de Los Ángeles 10 millones de habitantes. Se dice que si Los Ángeles fuera una economía por sí solo, sería la 5ª economía más grande del planeta. Eso es demasiado dinero. Y además que de todos estos 10 millones de habitantes que hay en el condado, aproximadamente el 50% son latinos. Imagínense, eso es demasiada gente. Esta ciudad se mueve
mueve por los inmigrantes. Hay un estudio que dice que 1 de cada 3 empleos aquí es ocupado por inmigrantes. De hecho, en esta ciudad hay más de 140 nacionalidades diferentes. No solo hay latinos, hay gente de todas partes del mundo. Aquí se encuentra la comunidad coreana más grande fuera de Corea, la comunidad tailandesa más grande fuera de Tailandia, la comunidad armenia, salvadoreña, guatemalteca. Es una de las ciudades, si no la ciudad con más mexicanos fuera de México en el mundo. Además, estamos a 2 horas y media de Tijuana, de la frontera con México. Entonces ahí ya más o menos nos podemos ir haciendo una idea de la economía y la diversidad que hay en este lugar. Cuidado, cuidado donde pisamos, porque estamos en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ese mítico lugar que está lleno de estrellas de diferentes celebridades. Estas estrellas yo creí que se las daban a los actores como un premio por haber hecho una película impresionante o súper taquillera, pero resulta que no. Poner estas estrellas más o menos funciona de la siguiente manera. Primero, alguien tiene que nominar al artista, ya sea un fan, un estudio, una disquera, alguien lo tiene que nominar. Después, el artista tiene que tener más de 5 años de carrera y si lo aceptan, tiene que pagar $75,000 para que le pongan la estrella aquí, le den mantenimiento y le hagan la ceremonia. Además, tiene que venir personalmente el día en que la ponen. Así más o menos es como funciona una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ahora, cosas que no me esperaba de Hollywood. Por ejemplo, esto está siendo muy común. Personas así en la acera. Pobrecito, de verdad. Y hay mucho indigente, mucha persona sin hogar caminando por la acera, a la par de gente que se baja de carros de ultralujo y están caminando en esta misma acera. No sé, es una realidad muy impactante. Están los dos lados aquí juntos en el Paseo de la Fama. Vean, esta la acera con las estrellas. Vean qué loco. Aquí uno se puede hacer su propia estrella. Seguro hay una estrella vacía. El hombre es un tiburón de los negocios. Vio el business y tiene ahí las letras. Usted nada más las pone y se hace foto con su estrella. Ya me echaron. Me dijo que no le grabe el negocio. Vale $20 ponerle el nombre y hacerse la foto. En esta zona huele potente a 420. se siente uno alegre, se siente uno como extraño. Y es porque en California es legal la venta de pasto, la venta del 4 con su cultivo posesivo. Entonces huele en el ambiente. Solo lugares que tienen licencia y demás lo pueden vender y además no se puede consumir en público. Tiene que ser en cafés o en espacios designados. Pero aquí a la calle llega el olor. Yo he visto artistas callejeros hacer cosas nivel. Pinturas, dibujos, caricaturas. Pero esto es lo que sigue. Este ma está arriba. Hace esculturas con su foto en tiempo real. Vean ahí donde tiene la foto en el teléfono y está creando la escultura. Un capo, un maestro. Este es uno de los símbolos de Hollywood, el teatro TCL chino. Al frente hay huellas y firmas de diferentes famosos y dentro es un cine al que se puede asistir a ver películas regularmente, pero también aquí se dan estrenos muy exclusivos. Por ejemplo, aquí se estrenó Avengers Endgame o Star Wars, la primera que salió. Este lugar está como desde 1927. Es un ícono. Buenas. Hola, buenas. ¿Qué precio tiene la fruta? Dependiendo de cuál tengo diferentes precios. ¿Este de mango? Los mangos a $10. A $10. ¿Ustedes de dónde son? De Guatemala. Oiga, de Guatemala. Sal y limón, por favor. Dato que no me esperaba de Hollywood, que fuera como el mercado central. Hay kioscos de todo, vean, acabo de comprarme unos mangos a una señora que me contó que viene de Tecucumán, donde estuvimos allá en Guatemala, en el puro norte del país, donde está el cruce de un río. Un buen video que grabamos por ahí acerca de todo el cruce. Pero ellas vienen de allá y están aquí, en el centro, en el corazón de Los Ángeles, en Hollywood, vendiendo fruta. Y así me encontré gente vendiendo perfumes, vendiendo gorras, camisetas, de todo. $10 vale un mango aquí, pero está buenísimo. Aquí se encuentra el famoso Museo de Cera también. Vean esta figura de Hulk. Vean cuánto detalle, los pelos, las arrugas. Yo me imaginaría que aquí, que es un museo como prestigioso, hacen las cosas a tamaño real. Entonces, ¿será este el tamaño real de Hulk? Yo me lo imaginaba mucho más grande, la verdad. Este de aquí es Kobe Bryant, que no sé si él en la vida real era así, pero se le ve como muy blanca toda esta partecita. Por aquí está Marilyn Monroe. Nunca había visto una figura de cera, la verdad. Tiene las arrugas de los dedos, las uñas, pestañas, está maquillada incluso. Y este de aquí es Dwayne, mi compa La Roca, que los amigos le decimos Piedra. Vean la figura, es un monstruo este bicho en la realidad. Si ese es el tamaño real, además vean todas las facciones, la cara, lunares y todo. Estas figuras están afuera, me imagino, para invitarlo a usted a pasar al museo, que estaría increíble. Cuéntenme ahí si les gustaría que entremos a un museo de cera. Ahorita estamos tallados, pero
pero podríamos ir a alguno bien interesante. Esta no la vi venir. Hay un robot entregando no sé qué lleva por ahí, la verdad. Es una hielera, ¿llevará helados o qué? Vean, va evitando a la gente. No me lo llegué a topar en China y lo veo aquí. Ahí va. No puede ser, jamás me imaginé yo que algo así existiera. Un restaurante con lo mejor de los dos mundos, mexicano salvadoreño, en pleno Hollywood. ¿Y por qué ustedes ya están comiendo? Charlie. Primero que todo, a todos los hermanos salvadoreños les pido una disculpa por lo que acaba de hacer Charlie. De verdad, yo me disculpo por él y prometo enseñarle a comer pupusa como se debe. Perdónenme. Y después, amigos, lo mejor de los dos mundos. Pupusa salvadoreña con horchata mexicana. Y además, después de un mes en China comiendo pato, ganso, soya. Imagínense a lo que puede saber esta belleza. Vamos a reventarle salsita, encurtido. Y lo único que me faltaba, he comido pupusa en el barrio, en restaurantes, en Olocuilta. Ahora pupusa salvadoreña en Hollywood. El cielo. Vamos para nada más y nada menos que Beverly Hills, uno de los lugares más exclusivos de los Estados Unidos, que salen películas y en todo lado. Y de camino, ojo la realidad que nos estamos topando. Vean las casas que nos vamos encontrando, notamos que ni siquiera tienen seguridad. Vean el tipo de carros que hay, los jardines, totalmente diferente allá, que estaba un poco sucio, que olía un poco mal la ciudad y todo el tema. Parece que a las afueras vive la gente que no le echa agua al champú. Ojo, ojo, nada más. Eso solo significa una cosa. Llegamos, amigos. Estamos en Beverly Hills. Leí que en Los Ángeles hay más carros que personas y no me lo había encontrado hasta que llegué aquí. Aquí en Beverly Hills, no sé si es que la ciudad es muy pequeña y todo se concentra en el centro, pero hay demasiados carros. Prácticamente pasa un carro cada vez que el semáforo se pone en verde. Se dice que aquí hay 6 millones de carros registrados y solo 4 millones de habitantes. ¿Qué creen ustedes que sea? ¿Será que hay tanto dinero que muchísima gente tiene 2 o 3 carros? Tenemos, sin mentirles, unos 40 minutos dando vueltas por Beverly Hills para encontrar un parqueo, uno, y no lo logramos encontrar. Ya tenemos que irnos porque si no, no vamos a llegar al próximo destino. No pudimos conocer Beverly Hills porque no había parqueo. Esta ciudad, Beverly Hills, es famosa porque aquí viven muchas celebridades, muchos famosos. De hecho, que no es raro toparse a un actor o algún cantante por esta zona. Quizás si hubiéramos podido caminar, nos hubiéramos topado alguno, si tan solo hubiera habido parqueo. Pero en esta zona es de las zonas más caras de todo Estados Unidos para comprar una casa. Por ejemplo, estábamos viendo que alquilar aquí anda aproximadamente $7,000, $10,000 una casa normal de 3 habitaciones. E incluso ofrecen también alquileres para estrellas, qué sé yo, que quieran rentar una mansión, pero que todavía quizás no la pueden comprar o no sé, que van desde $100,000 a los $250,000. ¿Se imaginan ustedes pagar eso de alquiler? Además, en toda esta zona están las tiendas exclusivas como Rolex, Balenciaga, Van Cleef, joyerías de lujo, hay arte en las aceras, hay monos, jaguares, de todo. Claro que sí, amigos, nos encontramos en el GTA. Estamos en Santa Mónica, en la playa donde se encuentran todos los carruseles y todo eso que ustedes ven por aquí. También está la playa de los músculos, donde está toda la gente poniéndose fuerte para ver si llegan a este nivel. De hecho, vimos a alguien practicando como acrobacias, balanceándose de un lado para otro. Andamos corriendo porque hay toque de queda en Los Ángeles. Recuerden que al inicio les conté que en la zona en donde nos estamos quedando especialmente hay toque de queda. Después de las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana no se puede salir. Y aunque no parezca, son las 6 de la tarde y está así de claro. A pesar de que hay tantísima gente en la playa, nadie está metido en el agua, nadie se mete al mar. Porque estamos como a unos 18 grados, está haciendo frío aquí afuera. Imagínense allá adentro. Lo que hay aquí es un mini parque de diversiones. Tienen la rueda de Chicago, tienen un barco, una montaña rusa, cosas para niños, hay juegos, hay también de eso que usted dispara, revienta un globo y se gana premios. Está muy tuanis esta zona, hasta comida se puede comprar. ¿Qué tuanis algo así al lado de la playa? Sería como el plan perfecto para venir el fin de semana a divertirse. Obviamente vamos a tirar. Tenemos 2 intentos, tenemos que botar esos 5 tarritos que se ven por ahí. Estarán trucados, no lo sabemos, pero démosle a ver qué.
No, nos quedan 3. Está difícil votar los 3 con uno. No. Un placer haber participado. Ojo, nada más. Eso es todo lo que yo quiero. Yo quiero ser él en este momento. Eso es lo que todo hombre desea. Deslizarse en una tabla en la orilla de las olas. Díganme ustedes qué opinan si me están viendo desde Lima, Perú. Díganme ustedes qué opinan de este paisaje. Se ve muy similar. Se ve gris, está frío. Se ve el barranco parecido al que tiene Lima. Me trajo recuerdos del Perú. ¿Será que debamos ir por allá? Pasan muchas cosas en un lugar muy pequeño. Aquí van dando un concierto abierto. Van cantando en la vía. Por allá están tocando el saxofón. Y aquí están compitiendo. ¿Quién es el más fuerte? Vamos, amigo. Por favor, toma todas mis fuerzas. Vean el contador. ¿Cuánto durará? Vean esa cara, papá. Inmutable. La bestia. El caballo. La máquina. Está dudando. Está respirando ya. 45 segundos. Ya tiene un premio. Acaba de romper récord. Yo creo que mi amigo es un fisicoculturista encubierto. ¡Vamos, vamos, perro! 1.26, un duro, claro que sí. No sabía que aquí se encuentra Bubba Gump. No puede ser. Los conocedores lo entenderán. Tengan cuidado con lo que les voy a decir, que este es un dato tibio. No estoy seguro. Pero según esta casetilla, la ruta 66 inicia en Chicago y termina aquí. Según esto, la ruta 66 termina por ahí. Aquí dice el histórico fin de la ruta 66 que cruza casi todo el país. Una realidad dura que hay aquí en Los Ángeles, que más o menos lo estuvimos viendo por Hollywood y en diferentes zonas, pero que en algunas calles se ve demasiado, son las personas sin hogar. Los Ángeles es la segunda ciudad con más personas sin hogar en los Estados Unidos. Hay aproximadamente unas 75,000 viviendo en las calles, así como ustedes están viendo, en tiendas de campaña, en unos plásticos que arman, y es muy duro saber que muchas personas están ahí porque simplemente no pueden costearse el costo de una vivienda aquí, que puede estar arriba de los $2,000 mensuales, y hay muchas otras que están en esa condición por problemas con adicciones. De repente empezó a vibrar el celular y me fijo yo, y es que me llegaron ya las notificaciones del toque de queda. Llegan en inglés y en español, por aquello de que usted no entienda. Por dicha, ya estamos llegando al hotel a encerrarnos. La parte más dolorosa, pagarle el hotel al carro, la noche al carro. Estamos guardaditos, encerrados con el toque de queda, y antes de terminar con este video quise leer un poco acerca de lo que está sucediendo con los migrantes aquí en Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, porque yo estoy aquí de escala. Como muchos sabrán, venimos de China, tenía que hacer una escala muy larga por aquí, entonces me quedé en Los Ángeles y salí a grabar y me topé con esto. Resulta que a grandísimos rasgos, sin entrar demasiado en la política y demás, pasa que Donald Trump, que viene llegando a la administración, el presidente de Estados Unidos, está implementando ciertas políticas migratorias muy radicales. Está haciendo redadas migratorias, a lo que me contaron aquí también preguntando en la calle, en donde está deportando gente que está trabajando, gente que no está haciendo nada mal. Está deportando parejo a todo el mundo. Llega a fábricas, hacen redadas. Entonces están saliendo a protestar pacíficamente en contra de estas leyes, de estas redadas, y se dice que muchas de las personas sin hogar que estuvimos viendo aprovechan que esto está pasando para hacer vandalismo, saqueos, alterar bastante las cosas y ejercer violencia. Eso no sé si es verdad, como les digo, simplemente me dijeron, pero las cosas sí como que subieron de tono. Incluso Donald Trump mandó soldados, algo que según estaba leyendo aquí tenía que llevar un proceso y demás, pues no lo llevó, directamente mandó soldados a repeler a los manifestantes con balas de goma, gases lacrimógenos. Entonces más o menos por ahí va la situación. Se ha calmado ahora que está el toque de queda, justamente que nosotros lo estamos viviendo, pero ya las manifestaciones se están replicando en muchas ciudades de los Estados Unidos, no solo aquí. Quién sabe dónde va a parar esto, pero recuerden que hay una comunidad latina inmigrante, que ni siquiera es latina, como les conté, gigante en los Estados Unidos, y es una mano de obra súper importante. Hay que ver en qué va a parar todo esto. Bueno amigos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Déjenme ahí abajo todos sus comentarios, qué les pareció esta ciudad, qué les parece todo lo que está pasando. Si saben más, déjenlo por ahí. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó, seguirme en las redes sociales, que me apoyaría un montón, y nos vemos en el próximo video. Pura vida.
y besitos de alguien que hoy dio la vuelta por Hollywood.